Fue en los 60, cuando el agónico vallismo se daba de narices contra las luchas de obreros y estudiantes. Cuando conjuramos que mientras que no hubiera libertad se aplazaba la primavera. Sí, fue entonces cuando 3 futuros sembradores de abecedarios abrazaron la pedagogía de la esperanza: María Emilia, Jorge y Gustavo, sumándose con auténtica pasión y compromiso a las misiones sociopedagógicas de Julio Castro, el maestro Soler y Gesualdo Sosa. Así, poco a poco estos muchachos, junto a muchísimos compañeros y compañeras, nos enseñaron desde dónde pensar y encarar el presente, e hicieron de la memoria activa nuestra historia más fecunda. A pura ternura roja y negra, Gustavo, él y el Charleta, desde las aulas de la ROE, junto a los queridos anarcos y cartillas, allá en los despiadados 70, hace exactamente 42 años, acrisolaron nuestro partido por la victoria del pueblo. Gustavo Insaurralde, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, desde su ejemplo de entrega, hoy nos reavivan la lección al oído. Vamos, muchacha, arriba, veterano, hay que seguir y seguir hasta las entrañas de la victoria misma. Arriba los que luchan. Realizando cuando conmemoramos el aniversario de la fundación del PVP y se homenajea a quienes formaron parte de su construcción. Esta entonces es la manera que esta fuerza política eligió para hablar de su trayectoria y de su esencia misma. Al conocer la historia de los pueblos encontramos hombres y mujeres que han marcado hitos importantes en las comunidades en que vivieron, en las organizaciones en las que participaron durante su larga o su corta existencia. Ellos, con sus acciones, lograron ser guías, lograron ser conductores. El momento donde las contradicciones sociales se manifestaron de forma tan aguda como los que vivimos en la década del 60 y del 70, surgen, convocados por cambios revolucionarios, cientos de activistas, en su mayoría jóvenes, que escribieron la historia con su lucha. Hoy, entonces, a través de ellos, reconstruyendo sus vidas, podemos reconstruir un periodo de nuestra historia reciente y también de la fuerza política para llevar adelante. En estos años, una generación de futuros maestros creados en torno a las ideas de la educación popular y del compromiso con los de abajo, se comienzan a aglutinar en magisterio. Es por esto que en el 42 aniversario de la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo, queremos homenajear a Gustavo Insaurralde, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, y a través de ellos a todos los jóvenes y las jóvenes que desde su vocación por la educación hicieron del compromiso con la causa de los sectores populares y de la revolución social el sentido de su existencia. Gustavo Insaurralde, el ñato, maestro de maestros. Gustavo Insaurralde fue un educador popular y un revolucionario.
Promovió a través de la acción militante en magisterio nuevas perspectivas acerca de lo que debía ser la labor del maestro. Fue animador de una nueva conciencia sobre la educación, promotor de la participación en las misiones sociopedagógicas, de la reflexión sobre los desafíos de la educación en un contexto social de aumento de las desigualdades y del ascenso del autoritarismo. Esta visión se alimentaba de la tradición política de la FAU, ROE, OPR 33, de la centralidad de la lucha y de la educación entre los trabajadores, en los sindicatos y los barrios, con una perspectiva socialista y libertaria. También influía la rebeldía que crecía en América Latina, claro, con la Revolución Cubana y el aumento de las luchas en el continente. Los aportes de Gustavo enriquecieron la práctica entre estudiantes y sectores populares, en especial la incorporación de los estudiantes al apoyo de la lucha de los trabajadores. Estas prácticas renovaron y potenciaron una cultura política singular que identificará a estos jóvenes de la ROE y de la FAU, antecedentes de lo que luego será, junto al aporte de los militantes del FER y el FRT, la fundación entonces del Partido por la Victoria del Pueblo. Expresión de esta cultura política, en 1970, la agrupación 3 de Magisterio de la ROE tenía pintada en su muro de entrada al instituto en colores rojo y negro, la inscripción de: no seremos maestros al servicio de los privilegios, seremos maestros al servicio del pueblo. Junto a Gustavo, María Emilia y Jorge también formaron parte de esta corriente de jóvenes educadores que se comprometieron con la lucha popular y revolucionaria. Junto a ellos, Elena Quinteros, Cecilia Trías, Washington Cram, hoy desaparecidos. También nuestra compañera Telva Juárez, asesinada el 19 de abril de 1976 en Buenos Aires. Asimismo participaron, entre otros, Sara Méndez, Hugo Casariego, Lilian Celiberti, Yamandú González, Rubén Pepe Prieto, María Selva Echagüe, José Pedro Charlo, Margarita Michelini, Miriam Ceballos, Mariela Salaberry, Blanca Clemente, Milka Saclún, Daniel Alemán, Alma Weinstein, Sandra Acuña y muchos otros. El compromiso asumido por Gustavo le significó terminar varias veces en la cárcel y el apaleamiento en las calles montevideanas por marchar al frente de las movilizaciones de la AEM, reclamando presupuesto digno para atender las necesidades de una auténtica formación de los maestros. Durante las movilizaciones del 68 uruguayo, Gustavo fue detenido y torturado por la policía de Montevideo. En 1970 fue nuevamente detenido y esta vez fue procesado y encarcelado durante 4 meses en el penal de Punta Carretas. Cuando debían otorgarle la libertad, fue retenido por medidas de seguridad en una instalación militar y entonces realizó la opción constitucional para salir del país y fue recibido por el Chile de Salvador Allende. Vivió la agitación política desatada a partir del triunfo de la Unidad Popular y se vinculó a sindicatos y organizaciones de base de la UP. Esa experiencia tuvo un fuerte impacto en él y lo llevó a replantearse aspectos importantes de la línea política de la corriente libertaria de la que formaba parte desde hacía muchos años. Poco antes del golpe de Estado contra la Unidad Popular, Gustavo se traslada a la Argentina, donde se radica y participa activamente en el Congreso de Fundación del PVP y en la implementación de las decisiones acordadas. Cuando en 1976 se desata en Buenos Aires la feroz persecución contra los militantes del PVP y otros sectores opositores a la dictadura uruguaya, Gustavo logra escapar de los primeros asesinatos y secuestros. Los militares uruguayos, con la estrecha colaboración de la dictadura argentina, orquestaron una operación de aniquilamiento del PVP. Gustavo y otros compañeros se movilizaban para afrontar la situación. La presencia de numerosos efectivos policiales y militares uruguayos augura la continuidad de la acción del Plan Cóndor. A comienzos de 1977, Gustavo y Nelson Santana se dirigen a Paraguay
con el objeto de proveerse de documentación que permita el traslado a Europa de militantes del PVP que permanecían en la región. Luego de las desapariciones de septiembre y octubre de 1976, Gustavo era el único sobreviviente de la Dirección de Emergencia del PVP. Como principal dirigente en la región, se negó a refugiarse en ningún país europeo. Se puso sobre sus espaldas la tarea de avanzar en el relevamiento de las posibilidades de instalar bases de trabajo político en la región y, junto con otros sobrevivientes, enviar a Uruguay materiales de propaganda denunciando el secuestro de los compañeros y convocar a mantener la resistencia. Gustavo y Nelson son secuestrados en Paraguay y luego trasladados el 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada Argentina con destino a la Argentina. El 16 de septiembre de 2010, a raíz de una denuncia radicada por sus hermanos y por el PIT-CNT, el mayor Carlos Calcaño es procesado por la jueza penal de séptimo turno, doctora Mariana Moca, quien dispuso el enjuiciamiento con prisión del militar como coautor de 2 delitos de desaparición forzada en reiteración real. Sin embargo, Calcaño fallece sin que la justicia lo condenara. Gustavo y Nelson continúan desaparecidos. Ahora vamos a llamar a la compañera Brenda Bogliacini, que va a referirse a María Emilia y a Zaffaroni. Bueno, buenas noches a todos. María Emilia y Jorge, quizás para muchos uruguayos, es sobre todo conocido como los padres de Mariana, en realidad. Yo diría que también hoy día podrían ser conocidos como los abuelos de Lourdes, de Toto, de Agustina. Y bueno, hoy los tenemos después de este proceso donde Mariana fue encontrada cuando tenía 17 años, y ahí se inicia todo un proceso de reencuentro con sus abuelas, con sus tías, con su familia, con los compañeros de sus padres. Bueno, acá las tenemos acá acompañándonos, para nosotros es una alegría, además, aunque no tengo que decir. Pero tengo que decirlo, hoy es el cumpleaños de Lourdes, que cumple 13 años. Pero también nos acompañan las hermanas de Jorge, hemos buscado a los hermanos de Gustavo. Alberto no podía venir, hizo lo imposible. Y bueno, queremos recuperar y compartir la historia de Jorge y de María Emilia, que es la historia, como decía este video, que a veces el arte es mucho más que las palabras, la verdad. Es la historia de todo un sector de jóvenes que se comprometieron con la educación, pero se comprometieron con la revolución, se comprometieron con la transformación, y le dieron a eso el sentido de su existencia. Y en este proceso, Jorge y Emi comenzaron en secundaria. Comenzaron en esa época a participar. Emi se metió en el Zorrilla, armó una terrible movida, generaron que el gremio, que no funcionaba más, hubiera elecciones, ganaron las elecciones y siguió movilizándose. Emi ya antes había empezado a ir al Consejo del Niño en aquella época a buscar gurises con una amiga, llevarlos a pasear. Ahí mostraba una vocación por la educación, por la solidaridad, por la sensibilidad social. Por otro lado, Jorge participa de los liceos populares, de toda esa resistencia que fue a la intervención del Ejecutivo en secundaria. Y en ese proceso de resistencia hubo un momento que se cerraron los liceos y se armaron. Fue una experiencia muy rica, de esas que son patrimonio nacional, no solo o del PVP o de nuestra historia, sino de la historia de todos, los liceos populares formados por
docentes, por padres, por alumnos, y fue una experiencia muy creativa. De esa movida también Jorge participa de otra experiencia que también quizás tiene valor para el presente, son las transformaciones de las formas de los gremios estudiantiles. En aquel momento se fundó la idea de las asambleas de clase y las coordinadoras, nada de formar gremios con directivas que se votaban, sino generar formas más participativas. Luego de todo este rico, intenso proceso que se da y que está dando presente en el marco de un país donde había un aumento de las políticas que eran políticas antipopulares, contra los salarios, contra la vida de la gente, un ascenso autoritario y represivo. Al mismo tiempo se daba una gran movilización social, los trabajadores, los estudiantes en la calle, y además estaba el mayor francés, el mexicano, el checoslovaco, el alemán, los levantamientos guerrilleros. Era un momento que el mundo se preguntaba el destino, que se planteaba la posibilidad de hacer otra cosa. En esa movida, Emi y Jorge fueron actores vitales. Y en particular, Jorge tiene una característica que quienes acá están y lo conocieron van a estar totalmente de acuerdo conmigo. Tenía mucha capacidad política y tenía mucha elocuencia. Era una persona que vivía pensando, vivía planteando, vivía discutiendo. Yo me acuerdo una vez que me dice, él leía Althusser, Pulanza, Marx, Lenin, todo lo que hubiera lo leía y lo discutía. Me dice, en el 181 venía pensando, y hacía una sanata de un tema absolutamente abstracto, y yo le digo, en el 181 pensás esas cosas. Bueno, la cabeza de Jorge era una cabeza permanente, repensando y afirmando una de sus singularidades que va a ser su capacidad de pensar. Otra característica es que él le discutía a quien fuera. Le discutía a Bocores, le discutía a Gerardo Gatti, le discutía a Carinoni, a todos los compañeros, y no crean que todos éramos así. No todos éramos así, eso era una característica, una enorme valentía intelectual, de una enorme libertad. Y en ese proceso ellos se meterán en la ROE primero, después se meterán en la FAU. Cuando la FAU ya deja de ser la Federación Anarquista Uruguaya, nosotros decimos en la interna, le decíamos la FAU sin puntitos, porque ya convergían en su seno no solo la corriente anarquista, sino la corriente marxista, los guevaristas más jóvenes, y iban ya construyendo algo diferente. En este proceso será muy importante la participación de Emi y de Jorge en todos estos debates, y hay una característica que es distinta, y a veces supongo que es distinto en la realidad actual, que es la relación con la política. En aquel momento la lucha concreta estaba absolutamente unida a la necesidad de transformar toda la sociedad. La táctica y la estrategia, lo inconcreto y lo general. La idea de las transformaciones era como la idea de una revolución. El concepto de revolución era la idea de revolucionar toda la sociedad. No era posible pensar la educación sin pensarla articulada con la política, sin pensarla en generar una revolución. Y eso era lo que se sentía, lo que se vivía, eso era la cultura que fuimos construyendo y de la cual fuimos viviendo. Y en esa cultura que Jorge y Emi van armando su proyecto. En esos años, junto con estos debates, también y junto con la idea de la revolución, simultáneamente venía el ascenso autoritario y bueno, el aumento de la represión, y vendrá el golpe de Estado. Emi y Jorge van a participar en el apoyo de todo lo que es la huelga general y se quedarán en Montevideo mientras van viendo qué pasaba con la realidad. Se casan, tienen su vida bueno, se casan, ¿no? Porque además me corrieron con el tiempo. Entonces se casan y en ese momento, pero acá me...
se casan, entonces tienen una, se alquilan solos, y bueno, y Jorge empieza a trabajar, y empieza a trabajar en una curtiembre, trabaja en 2 curtiembres, trabaja muy duro. La familia en ese momento está en Río de Janeiro, los padres se tienen que ir, y en una carta que me parece que pinta de algún modo lo que es la mentalidad de época y la forma de sentir, Jorge iba a decir, porque quiero traer algunas expresiones de ellos. Y también de ella. Es una carta a la madre, que es de noviembre del 73, no, en noviembre del 73 se carta. Esta es una carta de 74, que dice así, y esta carta y la otra es de un libro de François Graña que se llama Los Padres de Mariana, que es un trabajo de recopilación y de memoria extraordinario, que, bueno, hecho con una enorme dedicación y generosidad de François, que me parece que es un aporte sustantivo para recoger la historia de Jorge y Amy. De allí saqué estas 2 cartas, estos 2 fragmentos. Dice así: entre nosotros, vieja, tratamos siempre y a propósito de conseguir laburo en fábricas, porque lo que yo hago no es simplemente una cuestión racional, sino que se basa en un sentimiento que nos une al conjunto de nuestro pueblo. Y para eso, entonces, nada mejor que vivir y sentir como el conjunto de ese pueblo. Nada mejor que trabajar, compartir, vivir en los barrios donde vive la gente. Mucho tenemos que aprender de eso. Me permite integrar mi vida real a lo que hago y pienso. Y esto, que marca toda esta vocación de Jorge y también la de Amy, tiene también en esos meses otra carta. Habrá muchas cartas que se escriben en esta época, y Amy le escribe a los suegros una carta donde también muestra su modo de estar en el mundo. Se relaciona, le está hablando del tema de los estudios y de su futuro, de dificultad para poder recibirse. Porque ese comienzo de la dictadura, estamos en plena dictadura, ellos ya no la van a dejar entrar en el magisterio. Dice, lo más probable es que no pueda terminar la carrera, cosa que yo deseaba enormemente. Pero el saldo de mi pequeño granito ahí es más positivo. Y ya cuando venga la época de la alegría y las fábricas iluminadas, podrá hacer eso y mucho más. Por eso no me preocupa, y por eso disfrutamos mientras podemos estar juntos, y cuando llegue el momento de separarnos lo haremos sabiendo del renunciamiento nuestro de hoy depende la felicidad de todos mañana. Por eso, a pesar de lo triste que fue este año pasado, de los aparentes retrocesos que nos han hecho dar y que el horizonte se ve negro, nosotros en nuestro interior tenemos mucha luz, y por eso nuestra consigna es decirle nunca a la derrota y a la victoria, gritamos siempre. Bueno, y estas palabras creo que lo dicen todo de Amy, de algún modo lo que queremos compartir con ustedes es que estos 2 militantes, junto con Gustavo, hicieron una opción muy particular, que fue formar un partido en plena dictadura, para luchar contra la dictadura y para seguir luchando por un mundo mejor. Y esa es una forma de entender la política, es una forma de actuar, una forma de entender las prácticas y el qué hacer. Es una forma, como decimos nosotros, sembradores de una cultura de lucha y compromiso, y bueno, este patrimonio nuestro lo queríamos compartir con ustedes. Gracias. Compañero Raúl Olivera, por favor, se acerque.
Queridos compañeros, empezar una intervención realizando aclaraciones previas no está entre las mejores y recomendadas prácticas de la dialéctica discursiva. Aún así, permítanme una que es sustancial para lo que modestamente pretendemos aportar esta noche en que recordamos y homenajeamos a un puñado de compañeros que llevamos en las entrañas, que son parte de lo mejor de nuestra historia. Comencé diciendo, queridos compañeros, y no fue para usar una fórmula convencional. Estamos convencidos de cuando se está luchando por un mundo mejor, por la libertad y el socialismo, no es posible otorgarle el título de compañeros a quienes no son merecedores de ser también queribles. Y ahí que nuestro esfuerzo de hoy y el de ayer, y el que aspiramos que sean asumidos por quienes nos sobrevivan, es tratar de ser compañeros queribles, respetables, ejemplares, dignos de imitar. La política y los instrumentos con los que se hace una auténtica política de izquierda no son empresas que por razones de mercado se les puede cambiar un día para el otro de firma, y menos de su rubro de actividad. En este sentido, somos herederos, sucesores de la FAO, de la ROE, de la OPR 33 y del gigantesco esfuerzo de militantes libertarios de otras corrientes como el FER, que dieron origen a este partido que somos hoy. Nuestro rubro de actividad, nuestros desvelos siguen siendo los mismos: la libertad, el socialismo. A la historia nuestra no la pasamos por un servidor para quedarnos con lo que resulte políticamente más correcto. Con esta actividad y con la que todos los días una organización revolucionaria realiza un necesario ejercicio público de la memoria, y este no es el único. Hay otro ejercicio de la memoria que es íntimo, resistente y que como tal se sustrae necesariamente a la mirada pública. Ninguna de las dos debe ser vivida y practicada como una suerte de striptease político, sino como un ejercicio para liberarnos de las confortables y tentadoras vestimentas de la soberbia y ponernos el pesado ropaje de ser auténticos y modestos. Modestos tejedores de un mundo nuevo que solo será posible construir si tenemos el propósito de intentar ser hombres y mujeres nuevos. Una práctica de la memoria es bueno que tenga el atributo de ser resistente, y para hacerlo no alcanza con que la adornemos con ese adjetivo, con ese atributo. Lo que hace a que a la memoria sea un acto de resistencia es si ella tiene la capacidad de poner en cuestionamiento y minar las relaciones de poder ideológico existentes y darnos los elementos, los valores, para resistir las influencias de ellas en todas nuestras conductas. No es nuestro pasado el que nos va a darnos respuestas a los desafíos de hoy, pero sí nos da necesariamente algo mucho más importante: el lugar desde donde pensamos. Tengamos muy claro, compañeros queridos, que el hacer política no es mirarse en un espejo que solo nos hace mirarnos y ver nuestra propia imagen. Hugo Cores solía citar algo del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Decía que debíamos tener un espejo para mirarnos y para que él nos recuerde quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. Sin duda, en ese espejo se miraron María Emilia, Jorge Zaffaroni, Gustavo Insaurralde, Washington Kranz, Cecilia Trías, Elena Quinteros y todos y muchos otros que dieron su vida por la libertad y el socialismo. Otros compañeros, la compañera Brenda se refirió a la relación entre la trayectoria militante de estos compañeros y su tiempo, es decir, las distintas etapas históricas en que transcurrieron sus vidas y sus múltiples facetas de militantes y educadores, y de su organicidad en las corrientes políticas que confluyeron en la formación del Partido por la Victoria del Pueblo. Permítame completar eso.
reafirmando que para nosotros rescatar la memoria de nuestros compañeros nos produce algo intransferible, la profundidad del dolor de sus ausencias físicas. Por ello, estas reflexiones son algo más que un inofensivo e incontaminado ejercicio puramente intelectual. Nace de nuestra necesidad de superar las perplejidades políticas de nuestros tiempos, de nuestros transitorios desalientos y la necesidad de continuar luchando por las utopías. El desafío para quienes pretendemos desarrollar una acción política transformadora de la realidad es tener en cuenta su historia, la de los compañeros que en estos 42 años construyeron levantando las banderas del socialismo, la libertad, la verdad y la justicia. Es desde allí, desde esa historia que nos interpela, que debemos pensar y resolver desde su contingencia y su singularidad los dilemas actuales. El 26 de julio se cumplieron 42 años de contingencia y su singularidad los dilemas actuales. El 26 de julio se cumplieron 42 años de la fundación de la organización política a la que Jorge, María Emilia, Gustavo, Elena y muchos otros entregaron sus mejores esfuerzos. En aquel 26 de julio de hace 42 años culminaba un esfuerzo político importante de un grupo de gente que, lejos de su país, de sus familias, con decenas de sus compañeros en las cárceles, trataba de construir un esfuerzo político pensando en derrotar la dictadura. Ese grupo de entrañables compañeros que podían tener influencias ideológicas matizadas, tenían un capital humano indispensable, la solidaridad personal. Pero no eran héroes, ni eran superhombres ni supermujeres, eran algo más. Eran personas, seres humanos con valores. Quienes vivimos otra realidad en las cárceles de la dictadura, muchas veces nos preguntábamos, tratábamos de encontrar una explicación de las razones políticas para que en las condiciones extremas en que se vivían en la Argentina en 1976, la inmensa mayoría de los militantes del PVP permanecieran en la Argentina hasta su exterminio. Puede haber otras motivaciones que seguramente nunca llegaremos a desentrañar plenamente. Sin embargo, hay una que sí sabemos. Siguieron allí, en ese Buenos Aires, terreno de operaciones de la coordinación represiva, porque estaban animados por el impulso emocional de los compañeros torturados y asesinados, y porque en ese contexto muy cargado emocionalmente fue más fuerte la perentoriedad de continuar la lucha allí. Por eso, recordar hoy esa fecha implica para nosotros siempre recordar a los compañeros que no están y también reafirmar algunas cosas, entre ellas que los Gavazo, los Cordero, los Silveira, de la patota criminal de la dictadura, creyeron que eliminándolo físicamente instalaban en aquellos momentos y en los del futuro el miedo y la derrota. Tener entre nosotros a Mariana, tener a Simón, a Anatolia, a Victoria, son signos de que no nos derrotaron. Tener preso a algunos criminales de la patota criminal es otra dimensión de que no nos derrotaron. Saber que la lucha continúa es el mejor homenaje de nuestra historia porque le da un sentido a nuestro presente y nos proyecta hacia el futuro. Haber contribuido en forma destacada para que fracasara la operación de no revisar el pasado, de dar vuelta a la página, el querer seguir mirando el pasado para ver el presente y poder pensar el futuro, es otra dimensión de que no nos derrotaron. Esas son las banderas que seguiremos levantando con dignidad, con argumentos, aún en estos tiempos en los que el progresismo no ha logrado entender la importancia de la lucha contra la impunidad para la salud democrática del Uruguay. Por eso, todo parece indicar
que nos encaminamos a bastardear un largo esfuerzo que realizó la sociedad uruguaya, incluyendo a la propia izquierda, de que contemos con una institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo confiable para los que puedan ser víctimas de las omisiones y las arbitrariedades estatales tengan un lugar que efectivamente los defienda. Esperemos que esto no sea así y no le sumemos otra perla al collar de los horrores que en este tiempo se vienen realizando en nuestra más reciente historia, como fue la ausencia del Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de finalizar esta modesta forma de rendir tributo a aquella generación que bajo la consigna de arriba los que luchan y los colores rojo y negro dieron vida y sentido a las luchas callejeras, obreras y estudiantiles de los años 60 y 70, quiero incorporar lo que fue el santo y seña de una época, una última reflexión. Al fragor de aquellas luchas se templaron y se forjaron en un compromiso sin límites una generación de obreros y estudiantes en la que se aprendió que no era solo la lucha lo que importaba, sino aquello que la hace posible, aquello que nos lleva a sentir y vivir la necesidad de luchar por algo y tener organización adecuada para hacerlo. Por eso es importante seguir bregando hasta la victoria, una victoria que nunca será definitiva, porque la vida sigue siendo lucha y amansarse en morir. Esperando que, como reclamaba Gerardo, tengamos suficientes brujas para convocar a la aquelarre. Arriba los que luchan para construir este mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones y que queremos llevarlos con todos ustedes. Muchas gracias. Queremos homenajear a nuestros compañeros y también a sus familias, hijas, hijos, nietos, nietas, todavía hermanos, hermanas. Entonces queremos hacerle a ellos y a ellas un regalo. Nosotros conservamos las imágenes de nuestros compañeros, así como en la memoria nos acompañan, sus imágenes también nos acompañan, aunque dicen que la fotografía es memoria. De algunos tenemos la fotografía que alguien sacó, la de Charleta, por ejemplo, que vimos con sus compañeros del liceo haciendo un campamento para agitar los liceos populares. Eran unos niños, pero resultaron ser tan peligrosos para los mandamás de la época, ¿verdad? Está también la foto de Gustavo, pero también está la foto que nadie sacó, la de sus compañeros que lo recuerdan calmo en los momentos más graves, claro en los momentos más oscuros. Esa foto que nadie sacó y sin embargo está en nuestra memoria. O la de Emi, con esa luz en sus ojos, a los 18 años, pero que sin embargo tantos años más tarde nos sigue iluminando el camino. Sí, las imágenes de nuestros compañeros nos siguen hablando. Hoy, 42 años después, nos siguen hablando y nos siguen diciendo: arriba los que luchan. Para Mariana y Lourdes, la foto de Emi. Para las hermanas y también para Mariana la foto de Charleta. Y para los hermanos.
a Lucho, que vino de Buenos Aires, le vamos a dar la de Gustavo para que se la lleve Alberto, su hermano, y los hermanos de Gustavo en Sao Paulo. A ver, Lucho, que anda por acá. Lucho, te hacemos ese encargo. Y ahora vamos a ir cerrando con la palabra de nuestro compañero Luis Puig. Adelante, Luis. Realmente compartir con todos ustedes este homenaje a nuestros compañeros y sabiendo que ustedes son parte de esa dimensión que nosotros le damos a los homenajes, homenajes que para nosotros no constituyen un ritual, no constituyen recordar a los compañeros en determinadas fechas, sino que los homenajes para nosotros son compromisos, compromisos de asumir las ideas y la voluntad de lucha de esa generación de jóvenes, unos vinculados a la educación, otros militantes obreros, estudiantes, comprometidos con una época, comprometidos no solo en la lucha contra la dictadura, comprometidos con una profunda transformación social, de entender la necesidad de la lucha por el socialismo y la libertad. Una lucha que nos viene desde el fondo de la historia, desde bastante tiempo antes de ese 26 de julio del 75. Una historia que hunde sus raíces en las mejores tradiciones de las luchas obreras, en las movilizaciones, que hunde sus raíces en el internacionalismo proletario, que es uno de los fundamentos del conjunto de nuestra izquierda. Hace pocos días participábamos junto a los compañeros del Partido Comunista, varios de ellos de su dirección aquí presente, en el homenaje al Meme Altesor, ejemplo de internacionalismo revolucionario y ejemplo de que el compromiso de los revolucionarios nacidos en estas tierras fue una contribución fundamental a las luchas contra el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas. En esa concepción de transformación social, en ese compromiso en el cual, para nosotros, como decía Hugo Cores, la unidad no es un elemento suntuario. La unidad es un artículo de primera necesidad para construir y transformar las realidades que tenemos planteadas en nuestra América Latina. Unidad para plantearnos la necesidad de ir más allá, de dar pasos de transformación fundamentales. La unidad para entender que las luchas de los trabajadores nunca pueden ser vistas como una amenaza, sino que son un componente fundamental para desatar las energías, para vencer la resistencia de la derecha y del imperialismo. Unidad para pensar que más allá de la etapa que estamos viviendo, que más allá de los avances y retrocesos que hemos tenido, el objetivo fundamental de la izquierda es una transformación social que supera el capitalismo, porque no hay posibilidades de que el capitalismo adopte un rostro humano, porque en realidad el capitalismo se asocia con la muerte, con la guerra, con la destrucción, con la muerte de millones de seres humanos, con la situación de los miles de muertos, de inmigrantes muertos hacia Europa en el Mediterráneo. Con eso se asocia el capitalismo. Ese capitalismo que nos dicen que ha salido victorioso en la lucha a nivel internacional, que nos dicen que el socialismo ha fracasado. Y en realidad lo que ha fracasado es una forma de socialismo burocrático, una forma de socialismo que no era tal porque se despegó de la gente, se despegó del protagonismo de la gente. Cuando hablamos de socialismo, de transformación, hablamos de una profunda transformación democrática que logre incorporar las diversas luchas que están planteadas. La lucha de los trabajadores como aspecto fundamental, pero junto a esta, las luchas por los derechos de la mujer,
el no ver las luchas de los ambientalistas como un peligro para los procesos de producción, sino tratar de integrarlos y desarrollarlos como tal. En ese marco, nosotros, nuestra modesta organización, se plantea ser lo que hemos intentado ser siempre: un vector en la construcción de las transformaciones sociales, un vector que tiene conciencia de sus propias limitaciones, un conjunto de compañeros y compañeras que han sabido reafirmar a lo largo de la historia, y yo creo que el Congreso Fundacional del PVP es un ejemplo en ese sentido. Estaba difícil en la región en el 75, dictadura en Uruguay, dictadura en Chile, auge de la AAA en Argentina. Estaba difícil para ponerse a discutir ideas, estaba difícil para ponerse a elaborar, intentando ir más allá de la resistencia a la dictadura, que lo teníamos como aspecto inmediato y fundamental. La convocatoria a un Frente Nacional de Resistencia en aquel momento estaba planteando lo que para nosotros ha sido una constante: que construir izquierda implica construir con otros, que construir izquierda implica, en definitiva, asumir la cuota parte de responsabilidad que nos corresponden las derrotas. Y la autocrítica del 77 que hizo esta organización fue lo más duro que se le ha dicho al PVP, fue su propia autocrítica. Cuando autocriticamos los límites que nos autoimpusimos en el 75 por carencias teóricas, cuando analizamos en el 77, cuando nuestros compañeros desarrollaron esa conferencia para analizar lo que habíamos hecho, y porque nos resistíamos a creer que solo la derrota era producto de los méritos del enemigo, decíamos: nosotros tenemos una cuota aparte en esa derrota del pueblo uruguayo. También allí nos autocriticamos nuestra ausencia en el Frente Amplio en el 71, y fuimos a fondo en esa autocrítica, pero al mismo tiempo rescatamos la profunda voluntad de lucha y de transformación que dieron nuestros compañeros y compañeras, en jóvenes comprometidos y brillantes como el Charleta, como Emi, en la capacidad de Gustavo, maestros de maestros, que cuando en la etapa más dura en Argentina, etapa de derrota, donde nos desaparecían compañeros todos los días, cuando nos encontramos con Gustavo decía: tranquilo, acá hay que pensar cómo llevar adelante el plan de aparición en Uruguay, cómo llevar adelante esta resistencia, cómo lograr que el pueblo uruguayo tenga un espacio político para luchar contra la dictadura. Y eso hablaba del temple de Gustavo, pero hablaba de la profunda convicción de ser parte de las luchas de nuestro pueblo. Hoy, a lo largo de los años y en situaciones políticas distintas, seguimos pensando que la misión de la izquierda es una misión de transformación social. Es una visión que va mucho más allá de administrar el capitalismo. Es una visión que tiene que plantearse cuáles son las orientaciones superadoras de eso, que tiene que plantearse cómo se implanta en las movilizaciones populares. No alcanza con decir que en realidad tenemos dificultades, porque la derecha es muy fuerte, porque el imperialismo sigue vigente, más vigente que nunca, sino que hay que analizar, en definitiva, cuáles son las limitaciones que nos autoimponemos muchas veces y que nos impiden tener una visión de transformación que vaya mucho más allá. Nosotros que, como decía, como lo es la izquierda uruguaya, somos profundamente solidarios con la lucha de los pueblos latinoamericanos que enfrentan el imperialismo a lo largo y ancho de todo el continente, que vivimos con profundo dolor el golpe parlamentario en Brasil y la secuela de los avances sociales que se habían producido en Brasil, cosa similar que sucede en Argentina. También queremos decir que eso no puede solo analizarse como los avances del enemigo. El golpe de Estado contra Dilma Rousseff no fue en el momento en que el corrupto Temer y la playa de corruptos del Parlamento brasilero dio el golpe parlamentario. Creemos que el golpe en Brasil empezó el mismo día que se eligió a Dilma Rousseff. El mismo día los mercados en Brasil
empezaron ese golpe de Estado, exigieron la integración en el gabinete de representantes del Grupo Bradesco y de los sectores financieros de Brasil, así como los sectores vinculados al agronegocio, y de alguna manera, seguramente por debilidad, pero haber aceptado ese chantaje fue de alguna manera poner una espada de Damocles encima del proceso de cambio y de transformaciones. Y nos duele esa realidad de Brasil. Compañeros decían que en medio de esta gran mentira organizada por la derecha, que Lula va a volver en el 2018 y ojalá que se produzca el regreso de Lula. Es una apuesta muy importante, pero no alcanza con el regreso de Lula. En realidad lo que nos parece que hay que regresar en Brasil es al vínculo permanente con la movilización social de los sin tierra, de los trabajadores organizados en el nordeste de Brasil. De plantearse en definitiva que los límites que tiene planteado el progresismo en América Latina tiene que ver con ese pacto no escrito, pero que de alguna manera es que se nos permita hacer políticas sociales sin afectar el gran capital. Ese pacto en América Latina, desde nuestro punto de vista, tiene limitaciones muy claras. O la izquierda se resuelve a anclarse en la movilización popular, a tratar de rebasar los límites que nos impone la lógica que nos plantea la derecha, o de lo contrario, si no nos planteamos horizontes transformadores, es muy probable que la derecha siga avanzando. Derecha que avanza cuando no somos capaces, por debilidad de todos, nosotros nos ponemos en primer lugar, debilidad de poder plantear a la gente, enfrentar las ideas dominantes de las clases que dirigen económicamente a nuestros países. Cuando avanza la idea de la derecha de que en realidad el gobierno del Frente Amplio le da plata a los que no se lo merecen. Yo creo que tienen razón. Ahora, los que no se lo merecen son el cúmulo de parásitos capitalistas a los cuales muchas veces le generamos exoneraciones tributarias y no generamos mayores recursos para las políticas económicas. Cambiar, tener una visión que se plantee la osadía de poder disputar algunos aspectos fundamentales es también, desde nuestro punto de vista, la llave para anclarse en la gente. Hablar claro, salir a discutir con lo que muchas veces la derecha y los grandes medios de comunicación nos ponen como titulares de que en realidad nos quieren convencer que el problema en este país son los pobres, que el problema en este país son los planes del Mides, que el problema en este país son las asignaciones familiares, los mismos que siguen reclamando más subsidios para que los patrones inviertan y hagan donaciones a las universidades privadas que reproducen sus ideas y se liberan de pagar impuestos, impuestos que paga el conjunto del Estado. Bueno, salir a discutir eso, salir a discutir con la gente, con el compañero de trabajo en el barrio, que en realidad cuando se plantea que avanza una concepción en el Uruguay de que más gente piensa que en realidad los pobres son pobres porque no tienen una actitud de trabajo, que los pobres son pobres porque en realidad no ponen el empeño necesario, los pobres son pobres porque en realidad hay un sector minoritario y privilegiado que defiende a capa y espada sus intereses. Y si queremos enfrentar esos intereses, esos privilegios que acuñaron blancos y colorados durante 180 años, no lo vamos a poder hacer exclusivamente desde lo institucional. Es muy importante tener un ejecutivo de izquierda, es importante tener mayorías parlamentarias. Bueno, está complicado ahora, Pacha me mira y me dice que no las tenemos en este momento. Pero en realidad la transformación, lograr enfrentar esos intereses, parte de la base que seamos capaces de convocar la energía movilizadora, la energía militante, insisto, en ver la movilización de los trabajadores a favor de un proceso de cambio y no como un peligro.
Cuando hace pocos días estuvimos en una actividad de derechos humanos en Buenos Aires y los compañeros nos decían el gran mérito de Macri, que viene arrasando en 2 años las conquistas sociales acuñadas durante mucho tiempo de lucha, consiste en convencer a una parte de la población que en realidad, a la parte más pobre de la población argentina, que en realidad estaban pagando muy poco de luz, de gas, de agua, que en realidad parecería que lo que hay que subsidiar es a las transnacionales. Bueno, esas ideas dominantes hay que enfrentarlas. Y hay que enfrentarlas con un planteo que diga en realidad queremos ir a más movilización, queremos ir a más transformaciones, queremos ir a imponer más impuestos al capital, cosa que se hace imprescindible si queremos desarrollar políticas sociales. Pero hay otra dimensión del tema, otra dimensión que no es simplemente la distribución del ingreso, que tiene que ver con la riqueza y con la concentración de la riqueza. Si es que vamos a estar dispuestos, en definitiva, a disputar lo que tiene que ver con los dividendos de la renta agraria, base fundamental de los ciclos de desarrollo en nuestros países. Si Uruguay hubieran puesto impuesto a la soja durante este periodo de 10 años, impuesto a la soja incluso menor que el que tuvo Argentina durante el periodo de los Kirchner, las reservas de recursos para el Estado hubieran permitido poder desarrollar otras políticas sociales. Raúl se refería a un tema que muchas veces se nos dice, en realidad el PVP insiste mucho con el tema de derechos humanos, con el tema de verdad y justicia. El tema de verdad y justicia es la prueba del 9 de la democracia. Si en realidad no logramos avanzar en los procesos de verdad y justicia, en realidad lo que estamos hipotecando es mucho más. Estamos hipotecando, en definitiva, un proyecto democrático para las futuras generaciones. Y en realidad, yo creo que hay que plantearse qué es lo que ha pasado en Uruguay en los últimos años. Que ha habido avances, no me cabe ninguna duda. Que estén presos desde el 2006 una parte de la patota militar que operó en el cono sur de América, en nuestro país, en Argentina, en Paraguay, es sin duda un avance importante. Ahora, no hemos logrado desmantelar la cultura de impunidad. No hemos logrado, en definitiva, poder transmitir con absoluta claridad desde los primeros niveles del Estado que hay que dar mensajes claros en el sentido de que no es compatible con la democracia la subsistencia de la impunidad. Y la impunidad jurídica que se acuñó a través de la ley de la caducidad, de la pretensión punitiva del Estado y toda la cultura de impunidad que generó en torno a sí, se ha convertido en una impunidad fáctica, con causas paralizadas, con jueces que son trasladados cuando complican la situación y la Suprema Corte decide los traslados, pero también con gestos desde el Estado que son profundamente negativos. Y lo queremos decir con toda la franqueza, con toda la fraternidad, que Uruguay no haya participado en el encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Argentina refleja una falta de voluntad política de terminar con la impunidad en este país, y nos parece que la izquierda no es merecedora de ese tema. Nos parece que hay que ser muy claros en ese sentido. Hoy nos consultaban sobre el llamado Archivo Berruti, lo que es la comisión investigadora, lo que es todo este proceso de espionaje en democracia. Algunos militares han dicho que eran lobos solitarios, que en realidad eran algunos que les gustaba espiar, como Edmar Castiglioni, que en realidad era un obsesivo. En realidad acá no hay lobos solitarios, puede ser que alguno sea obsesivo. Acá hay un plan sistemático que se desarrolló durante todo el periodo democrático. ¿Y por qué se desarrolló? Se desarrolló basado en la impunidad, porque si dar un golpe de Estado, torturar presos, violar presas indefensas sale gratis en un país, se genera tal impunidad para esas fuerzas represivas del Estado que después todo vale. Acá hay también una batalla democrática muy importante a brindar. Pero nosotros decíamos que nuestros compañeros
se habían comprometido con un proceso de transformaciones. Con un proceso de transformaciones que tienen como horizonte el socialismo y la libertad. Nosotros desde el PVP, y sabemos que desde muchos sectores de la izquierda uruguaya, seguimos abrazando la causa de la lucha por el socialismo, que no es algo para después, que no es algo para pensar en el futuro, que nuestras prácticas políticas de hoy tienen que tener el horizonte de la lucha por el socialismo, porque si no es inalcanzable. Es en ese sentido que nosotros, que sabemos las enormes dificultades de confusión que existen en las fuerzas de izquierda hoy, en el ciudadano de izquierda, en el ciudadano frente amplista, hay que dar una batalla a fondo, porque si logran convencer a la gente que es todo igual, que es lo mismo, la política en manos de los partidos tradicionales, si es lo mismo que la política de la izquierda, yo creo que ahí se constituye un fracaso histórico, un fracaso de carácter estratégico. Para superar esto no hay recetas, es el mano a mano, es la actitud diaria, es la solidaridad, es la ética de la izquierda, es desarrollar posiciones que realmente reafirmen la solidaridad, los entrañables compañeros que decía Raúl Olivera, cuando se refería a la historia de nuestros compañeros. Y en realidad a nosotros nos parece que es convocable. Los uruguayos pueden ser convocados a luchar y a luchar en serio. Y uno puede entender que puede haber a veces desánimo, que puede haber confusión, porque falta debate político, porque falta formación, porque falta discusión de los aspectos ideológicos, porque falta discusión política, pero en realidad nosotros creemos que la síntesis de la izquierda uruguaya tiene condiciones para que cada uno de ustedes en sus barrios, en sus lugares de trabajo, acepte el desafío de dar los debates por la transformación del país, por una transformación que no es gritar como un gol en el estadio, un aumento de un punto en el PBI, que es muy importante. Lo que realmente habría que festejar es si logramos mejorar la conciencia de los uruguayos para la transformación social que es imprescindible y que se hace con la gente. A eso que los estamos convocando, a eso que nos sumamos, y esperamos sinceramente poder constituir que estos homenajes que le hacíamos a Eli, a Jorge, a Gustavo, realmente se transformen en la continuidad de la lucha por sus ideas, por el socialismo y la libertad. Muchas gracias.